Hola, soy Sebastián Hurtado. Soy instructor autorizado de Unreal Engine y hoy día les voy a enseñar un framework para utilizar NDI en Unreal Engine 5.5. Primero que todo, entendamos qué es el NDI. NDI es un protocolo de red en el que nosotros podemos mandar audio y video. Podríamos entenderlo como un cable de video, como sería un HDMI o un SDI, pero en vez de pasarlo por cable, pasa a través de la red. De manera que nosotros podríamos tener esta señal simplemente con tener varios computadores o varios dispositivos conectados por el router. También podríamos usarlo de manera local, por ejemplo, para transmitir algo de imagen desde Unreal Engine hacia otros programas como vamos a ver hoy día. El objetivo de hoy día es que sepan cómo utilizar esto en Unreal Engine 5.5, ya que es la versión de Unreal que tiene el plugin de NDI y en el que ya nosotros podemos tener todo el flujo de entrada y salida, digamos, de manera directa, sin tener que recurrir a plugins de terceros, que también existen para versiones anteriores o existen plugins alternativos que ocupan esta misma tecnología, ya que NDI es una especie de protocolo libre. Lo que hoy día aprenderás es cómo tener entradas de video hacia Unreal Engine, es decir, cómo llevar imágenes que tenemos generadas desde afuera, ya sea la captura de una pantalla, ya sea una cámara que esté transmitida por NDI, hacia Unreal Engine y poder ocupar esa imagen dentro de Unreal Engine. Y también vamos a tener la salida de imagen, es decir, las cámaras que nosotros posicionamos dentro de Unreal Engine, poder ocuparlas en otros programas y que esto también esté en la red. Eso sí, nosotros vamos a ver cómo es el framework de RAID local. De todas maneras, NDI tiene maneras de poder hacer esta transmisión de manera remota, pero siempre hay que tener cuidado con las latencias, ya que todos estos videos y audios suelen tener cierto delay, suelen retrasar un poquito, algunos milisegundos, dependiendo de nuestro hardware, dependiendo de nuestro internet, dependiendo de qué tantos programas estamos ocupando en un mismo computador. Hay muchos beneficios de ocupar un framework de NDI. Primero que todo, no es una exclusividad. Es decir, nosotros podríamos estar utilizando otras maneras de medios. Podríamos utilizar videos pregrabados, podríamos utilizar algo que está por SDI, quizás una cámara que esté a través de una capturadora de video está entrando en nuestro computador, y al mismo tiempo usar NDI para otro tipo de cosas. Por ejemplo, proyectar cierta información desde la pantalla de un iPad, o transmitir desde la cámara de un iPhone, o capturar un sector de la pantalla de algún computador. Hay varios beneficios de estar utilizando NDI. Uno de los más importantes es que al no estar conectando algo con un cable de un dispositivo a otro dispositivo, sino que estar mandando toda esta información a través de nuestro Wi-Fi, se puede replicar. Es decir, nosotros podríamos ocupar varios dispositivos para hacer nuestros diferentes esquemas de trabajo, ¿no? Podríamos tener un computador que solo se dedica a Unreal Engine y tener otro que sea para la transmisión y que a través de NDI está recibiendo la señal de video. Podríamos tener quizás otro dispositivo, puede ser un iPad con aplicaciones de NDI que existen de terceros, en la que podemos monitorear todas estas señales y ver si están llegando bien, con qué latencia, si alguna se ha cortado, y todo eso replicándose de manera automática prácticamente. Luego de esa introducción, veamos cómo hacerlo. Primero que todo, tenemos que entrar a esta página, a ndi.video, que es la página de NDI, como podemos ver aquí. De por sí es para muchas más cosas que Unreal Engine. Nosotros vamos a verlo aplicado en Unreal Engine, pero es acá. Primero que todo, tenemos que descargar NDI Tools, que se hace a través de este botón, y podemos ver que viene con un montón de herramientas. Viene con un montón de tools para diferentes propósitos. Vamos a hablar sobre todo de Studio Monitor, de Webcam, y también de Screen Capture, que en el fondo son diferentes herramientas que nos van a ayudar a poder ver diferentes señales, a manipularlas o llevar otras desde el computador. Desde este link nosotros podemos descargarlo, en este caso para Windows, y luego hacer nuestra instalación, que es más bien sencilla. Vamos a ver ahora cuánto demora un poco esta instalación mientras le hablo un poco de los otros, de las otras cosas que podemos hacer con NDI. Bueno, primero que todo, para la instalación tenemos que aceptar el acuerdo. Yo particularmente ya tengo instalada una versión de NDI, en este caso la voy a instalar, digamos, en su forma, en mi disco duro principal, en mi disco C.
pero primero va a querer desinstalar la versión que ya tengo y en este caso me está preguntando por el OBS, que yo ya lo tenía abierto, así que lo voy a cerrar eh, para poder hacer la instalación, ya que también toma en cuenta algunos de estos programas. Para OBS vamos a ver un poco cómo son las aplicaciones, pero digamos que hay muchas vías para poder hacer algo de esa manera. Para poder trabajar con OBS, ya que hay plugins de terceros, hay muchos plugins de terceros. De por sí no existe uno que haya hecho OBS para trabajar con NDI o que NDI haya hecho para trabajar con OBS. Así que en realidad la instalación de eso va a depender de cada uno. Aunque sí vamos a ver cómo sería como la entrada de video de, digamos, de manera generalizada, pero no vamos a ver el específico. Bueno, adelantando un poquito la instalación, ya que esto puede tomar algunos minutos, en realidad no tenemos que hacer nada, simplemente dejar que trabaje el instalador. Ya podemos ver cómo está terminando, cómo instalar los drivers, cómo instalar sus prerequisitos y se encarga de instalar todo lo que necesitemos. Y aquí nos va a abrir la NDI con la interfaz actual, al menos en el momento en que yo he grabado este video. Suele cambiar cada cierto tiempo y vemos que tiene un montón de herramientas, incluso para programas de Adobe o otro tipo de cosas. Primero tenemos la webcam, que en el fondo es lograr capturar señales de NDI como las que pueden ser desde un celular, de un iOS o un Android, y que el computador la reconozca como una webcam. Vamos a utilizar eso. Tenemos el Studio Monitor, que en el fondo nos deja ver o monitorear cualquiera de las señales de NDI que vengan y que estén en la red. Y una de las primeras que vamos a ver en aplicación, de las más importantes, es el Screen Capture, que hace lo que dice su nombre, en el fondo captura las pantallas o la pantalla y las deja a disposición de NDI. En este caso estoy en un computador que ocupa tres diferentes pantallas, así que nos va a permitir capturar las tres pantallas de manera independiente, como tres señales independientes en las que podemos utilizarla. Es decir, no es como si cambiáramos de que solo se transmita una a la vez, sino que vamos a tener las tres al mismo tiempo y podríamos utilizar, no sé, las tres como pantalla flotante dentro de un Unreal Engine o como nosotros deseemos para transmitir contenido. En este caso puse el OBS en una de las pantallas para que se pueda diferenciar de esta misma pantalla. Tenemos dos tipos de Screen Capture, en este caso vamos a usar el normal, el otro ocupa un poco de GPU y en pro de no ocupar todo el procesamiento del computador vamos a utilizar la versión normal. Y en el fondo hay que switcharlo. En ese caso yo aprieto, digamos, esta tuerca o este ajuste que está arriba para poder decidir cuál screen capture usar y luego aprieto el screen capture para que se active. Y que lo vamos a ver ahora a continuación, ya que esto no se abre como una aplicación extra, sino que se abre como una aplicación que está en segundo plano. Y para saber si están funcionando realmente, necesitaríamos usar Studio Monitor. Acá en las aplicaciones en segundo plano podemos ver este icono que nos deja configurar primero que todo el frame rate, es decir, cuántos cuadros por segundo va a estar lanzando de nuestras pantallas. Tenemos el Capture Settings, que en el fondo es para poder configurar que el NDI solo esté mandando un sector de la pantalla. Podemos decidir si es que manda el audio del sistema o si es que está en completamente silencio. Yo suelo ocupar esto solo para video, así que lo tengo en silencio. Así que solo con esa configuración ya debería estar listo, al menos en la forma base. Estos pueden llegar a fallar dependiendo de los computadores que tengamos a disposición. Volviendo aquí al NDI Tools y entrando al Studio Monitor, vamos a revisar si las señales ya están llegando. Aquí simplemente vamos a este menú de acá arriba y podemos ver que está el nombre de mi computador y ya llegan las tres señales con el nombre de la capturadora o la tarjeta gráfica que lo está ejerciendo. En este caso estoy viendo la pantalla que yo les decía que puse OBS, que era la 2. Si pongo la 3 es justo esta pantalla que se buguea un poco porque es la misma pantalla y además está acotando el sector. Así que la vamos a dejar en esta pantalla. Y esto es solo para verlo. También podríamos grabarlo. Incluso tiene utilidades para usar cámaras PTZ si es que están con NDI. Hay cámaras físicas, digamos, no virtuales, que se pueden ocupar con NDI. La otra aplicación o la otra herramienta importante es esta, la webcam, en la que nosotros podemos dar diferentes señales de NDI a partir, o sea, podemos transformar las señales de NDI en cámaras web
para el computador. Cámara web que el computador va a detectar como NDI Webcam 1, 2, 3 y 4. Y que podemos asignar una en especial. Por ejemplo, aquí voy a asignar el primero como esta señal de NDI, que es una de las de mis pantallas, o la segunda. Como ven, hay otras que tienen otros nombres ya, que son de NDIs que probé en el pasado, pero que en este momento no están activos y por eso no llega ningún video. Pero que está buscando un poco esta señal. Esta configuración es muy rápida, es muy simple y también es un icono, digamos, en la barra inferior. Es otro programa que se abre en segundo plano, al igual que la captura de pantalla. Siempre tener ojo con las cargas de GPU, depende mucho de los computadores. Esta herramienta también se puede usar, como decía, con otras herramientas que tengan NDI. Por ejemplo, aquí la más importante que quiero mostrar son las para celulares. No tanto los plugins, ya que se pueden usar para otros programas, pero creo que eso está un poco más claro, sino que las aplicaciones que son de paga en realidad y están tanto para iOS como Android. Por ejemplo, está la HX Cámara, NDI HX Cámara, que logra ocupar el iPhone como, como cámara de NDI. En vez de tener cámaras profesionales, podríamos tener iPhones o teléfonos con Android, y el HX Capture hace algo muy parecido, pero es para capturar la pantalla. Es decir, por ejemplo, si tenemos un iPad, podríamos transmitir su pantalla como contenido. Aquí podemos ver cómo funciona en un celular. Esto tiene algunas configuraciones, la verdad es que no son tan profundas las configuraciones que hay, pero por ejemplo podremos setear la resolución. Si es que lo queremos en 720, si lo queremos en 1080 y lo queremos en 4K, eso va a hacer que gaste diferentes baterías y que sea todo con más o menos latencias. Ya dentro de Unreal Engine, primero que todo tenemos que activar los plugins que nos correspondan. Para poder utilizar esto vamos a ocupar solo dos plugins. Uno de los más importantes es Media Framework, que en el fondo este Media Framework Utilities viene con algunas herramientas para Virtual Production que nos van a servir en este caso, sobre todo para poder capturar nuestras cámaras y poder mandarlas a otros programas. Y también ya en esta versión 5.5 de Unreal tenemos la versión experimental de NDI, que también vamos a activar. Para otras versiones de Unreal Engine existe también, pero bueno, mientras se reinicia se lo explico. El, existe el NDI, digamos, de una manera no oficial por Unreal, sí existe oficial por NDI, y también existen otros plugins que ocupan esto, ya que es un código abierto. Eh, por ejemplo, existe Offworld, que es una de las empresas que tiene plugins especiales para Virtual Production y para ocupar media. Cuando hablo de media hablo de video y audio. Y que también viene incorporado herramientas de NDI que ya están listas para, digamos, funcionar. Ese tiene un modelo de suscripción, aunque también tiene un modelo gratuito para probar ciertas cosas. Quizás es algo que se les haga un poquito más ameno que probarlo de esta manera, pero esta es la manera oficial que tiene ahora Epic y que de por sí es gratuita. Si han visto hasta ahora, NDI Tools es gratuito, el NDI dentro de Unreal es gratuito, el NDI de OBS también es gratuito. Pero el NDI de celular, ese no es gratuito y tiene un valor, digamos, un valor persistente, perpetuo, perdón, en el que pagamos solo una vez. Ya, aquí ya vemos que se nos abrió una ventana, la vamos a cerrar por ahora porque no la vamos a usar de manera inmediata, sino que vamos a mostrar un poco cómo funcionaría el ingreso de video hacia Unreal Engine, si quisiéramos tener ingreso a Unreal Engine. Vamos a crear esta carpeta que se llama Media, que en este caso es solo para poder mostrar los diferentes assets que necesitamos entender para poder utilizar NDI dentro de Unreal Engine o cualquier otro medio. Vamos a crear un nuevo asset y aquí vemos un montón de tipos de assets dentro del sector de media. El que más nos interesa en este segundo es el Media Player, que en el fondo entendemos media como video. Le vamos a dar que sí, nos dé una textura, y el Media Player en el fondo es el reproductor de cualquier tipo de video que nosotros queramos ingresar, ¿no? Y al chequear esta casilla de textura, hace que todo lo que se reproduzca en este asset de reproductor también aparezca en una textura. Y esa textura la podemos usar
de la manera que nosotros queramos. Es decir, lo podemos usar dentro de un material. Por ejemplo, si queremos hacer un material de croma, queremos hacer un material de pantalla, un material holográfico, y que se refresque todo desde nuestra entrada de video, tendríamos que trabajarlo con este Media Texture, que el material lo reconoce como una textura. Le vamos a cambiar los nombres con, digamos, estos prefijos. Y este es un media player. En este caso lo vamos a usar solo para entender cómo traer la información de la cámara. Acá abajo tendríamos diferentes fuentes o sources. Y acá arriba podemos revisar dónde están los videos, que en el fondo son todas las entradas de videos que reconoce del computador. Por ejemplo, yo tengo mis capturas de la Blackmagic, de una capturadora, pero también tengo mis entradas de video de webcam de NDI, lo que estábamos hablando antes, y que ahora podríamos buscarlo y ya se nos actualizó. Vemos cómo incluso se mueve la línea del OBS y ya tendríamos dentro de Unreal Engine llegando, digamos, esta señal de imagen de una de las pantallas de este mismo computador. Esto podría estar pasando en otro computador y llegar acá mismo, ya que es red local. Vamos a copiar esta dirección, que en el fondo es la dirección de esta señal de NDI, y para poder guardarla en un asset, vamos a crear este nuevo asset, que necesitamos un source, es decir, una fuente, desde donde nosotros traemos la imagen, que puede ser un video pregrabado, puede ser una secuencia de imágenes. En este caso necesitamos un stream media source, que en el fondo es cualquier tipo de fuente que está siendo transmitida en el momento, no algo que esté guardado en el disco duro, no algo que esté en algún formato de audio o video, sino que, o sea, en este caso sí está de video, pero que está siendo transmitido a través de una URL. En este caso una URL local, la pego acá, la guardo, y si yo lo monitoreo aquí abriendo la señal, ya la podría recibir. Ya sabe que es específicamente eso. Esto tendríamos que hacerlo por cada señal que nosotros queramos utilizar, y la manera más fácil de utilizar esto es simplemente arrastrándolo, y Unreal automáticamente nos crea este actor. Nos crea este actor que se llama Media Plate, que en el fondo lo que nos permite es poder reproducir cualquier video que ya venga desde una fuente. Con este botón nosotros podemos hacer que ya se reproduzca y esto ya aparece en pantalla. Nosotros podemos escalarlo, podemos moverlo, ya está representado y ya está funcionando. Obviamente nosotros podemos hacer nuestros propios blueprints con las texturas, con el Media Player y con todo el framework de media que ya existe, digamos, no solo para NDI, sino que para cualquier tipo de media. Y también podemos cambiarle la proyección en donde está. Por ejemplo, podremos tener esta esfera que tiene ciertas configuraciones sobre su arco horizontal y vertical. Y también tenemos la sección custom, que en el fondo es darle otro mesh. Esto va a depender mucho del mapado UVs, es decir, cómo está creado ese objeto 3D, cómo se mapean las texturas para ver si es que realmente funciona bien o no. Estas son unas que se generan, digamos, de manera automática y que nos sirven para poder proyectar de todas maneras nuestra pantalla. Esto nos va a servir en muchos casos, pero no en todos, así que por lo mismo Unreal nos deja manipular todo este tipo de información de manera independiente. También podríamos revisar esto, por ejemplo, ver los aspect radius. Por ejemplo, si ahora le pongo uno de IMAX, vemos que tiene otro tipo de configuración. Lo voy a dejar en 16:9 porque este es un video de una pantalla que está en 16:9, así que corresponde a eso. Y este actor ya tiene estas configuraciones, por ejemplo el play and open y el autoplay, que en el fondo es si es que apenas se le pone play, se va a abrir el archivo, es decir, no solo ponerle play, sino que reconozca el source. Con eso ya estamos bien. Existen otros tipos de source que podrían funcionar de la misma manera, no los vamos a ver ahora, pero aquí se los detallo sobre todo la diferencia entre source y output. Source es que entra y output es que sale, es decir, que va a salir la información. Y ahora vamos a ver cómo funciona el NDI output, cómo sacamos video desde Unreal Engine, cómo tenemos render, y que esto puede ser un render o varios render y con diferentes perspectivas. Primero vamos a traer un Cine Camera Actor que se saca desde este panel. Lo voy a ubicar. Esto se puede mover como cualquier actor, como cualquier objeto. Lo podemos rotar y vemos que tiene un render abajo. Si yo presiono algo más desaparece, pero si aprieto este pin, cuando ya está marcado y aprieto otro objeto, va a permanecer ahí para que nosotros sigamos teniendo esta visualización.
Ahora, apretando la cámara, nosotros podemos pilotearla. Igual hay otra manera de reconocerlo, es desde este botón. Y que todas las cámaras que ya estén en la escena, nosotros vamos a poder pilotearlas. Pilotearlas significa que nosotros podemos mover la cámara y esto también es, o sea, es mover la cámara igual que movernos nosotros. Tal como tenemos la navegación normal, voy a ubicarla por este lado para poder mostrarle un par de cosas. Esto lo que hace es quitarle todas las configuraciones que nosotros le hayamos puesto y esto es para dejar de pilotearla, es decir, que la cámara se quede donde estaba. La voy a volver a pilotear. Tenemos nuestro Cine Camera Actor y veamos algunas de las cosas que podemos modificar dentro de ella. Primero que todo tenemos el Film Back, que en el fondo representa el sensor. Nosotros tenemos ya unas configuraciones extras, por ejemplo la de una DSLR, pero nosotros podríamos hacerlo custom. Acá podemos ver tanto el ancho y el alto del sensor de la cámara. Yo por ahora no lo voy a mover, pero es posible crear imágenes con otros aspect ratio gracias a esto. En los lentes también tenemos lentes que son muy específicos. Por ahora vamos a dejar el Universal Zoom porque esto tiene valores mínimos y máximos tanto de la distancia focal como de la apertura, digamos. Y eso lo podemos modificar después para poder cambiar entre estos valores, digamos, no de manera tan bruta. Tenemos nuestros settings de focus. Esto siempre tiene que estar con la calidad en alta, digamos. Y que podemos ver en este sector que ya está desenfocando lo que está muy cerca. Si yo desactivo el foco, podemos ver que se ve claramente. También tienen otros tipos, por ejemplo el tracking, en el que nosotros podemos seleccionar un objeto y que siempre se va a mantener en foco. A mí no me gusta mucho este, la verdad, pero les digo que si esta es opción, yo prefiero usar la manual. Dejamos la opción manual y aquí podemos ver el foco está muy lejos y eso es bajando el valor, pero tenemos también este plano que nos va a ayudar a enfocar bien, digamos. Ahora lo activo, voy a empezar a bajar mientras mantengo este valor, bajo, y este plano o este color lo que nos representa es dónde está enfocado, donde esté cortando este plano, que si lo vemos desde esta perspectiva podemos entender que, claro, es un plano que está apareciendo solo para saber dónde está el foco, donde esté cortando es lo que está enfocado. De manera que ahora quiero que corte en el cubo en este sector. Lo hago desaparecer ya que es solo para revisar. Y ya está listo. Gracias a las configuraciones de antes nosotros podemos cambiar los valores del focal length, digo, del lente focal, de largo focal. Y también los de la apertura. En el fondo con esto podemos ver qué tanto ángulo tenemos de nuestro lente. Y la apertura es para cuánta luz entra, pero en este caso con este tipo de luz nos sirve para ver qué tanto desenfoque tenemos. Incluso si nosotros fuéramos a configurar esta apertura que se llama f-stop, digamos, y la bajamos a números que no existen, digamos, en la vida real, nosotros podríamos bajar la apertura a un nivel en donde todo se desenfoque muchísimo. Esto nos podría ayudar a lograr ciertos tipos de estética que nos podrían ayudar quizás a hacer que todo se vea pequeño, cosas de ese estilo. Eh, es solo un dato, digamos, de cómo funciona esta cámara. Ahora, esta cámara que está lista, vamos a guardar, siempre preocúpense de guardar. Vamos a ver cómo transmitirla. Para eso vamos a ir a Windows y vemos que tenemos una nueva categoría que se llama Virtual Production y que tiene algunas herramientas como Live Link, Media Capture y Media Playback. Lo que nos interesa ahora es Media Capture, que en el fondo es esta pestañita que se nos había abierto al principio, que nos ayuda a poder capturar la información de video que nosotros tengamos desde diferentes fuentes dentro del mismo Unreal para que pueda ser llevado fuera de Unreal. Por ejemplo, tenemos el render target y el view por el que más nos interesa porque con esta podemos traer cámaras. Le agregamos un nuevo elemento, abrimos este elemento y vemos que tenemos cámara y media. Estas son las dos configuraciones que más nos interesan. Vamos a agregar nuestra cámara y aquí simplemente tenemos que seleccionar de lo que se nos desplegó nuestro Cine Camera Actor, que es lo que nosotros estamos viendo, que es esta misma. Y ahora simplemente nos faltaría agregar un media output, es decir, ok, es esta cámara, pero ¿hacia dónde se va? ¿Por dónde se va? Esto es una configuración específica y en este caso gracias al plugin de NDI tenemos el NDI Media Output. Se puede salir para grabar o para ocupar quizás la tarjeta capturadora incluso, pero en este caso vamos a ocupar NDI. Podríamos crearlo desde acá, pero yo prefiero siempre crearlo desde acá abajo. En el fondo es más fácil de entender porque se crea como otros assets. Creamos el media y buscamos NDI Media Output.
Vamos a ponerle un nombre y en el fondo con esto vamos a tener la información de cómo debe salir esta imagen y qué nombre va a tener, cómo la vamos a capturar en otro programa. Abriendo este asset, vamos a ver cuáles son sus configuraciones. eh, y en realidad son más bien sencillas. La primera y una de las más importantes es el nombre, ya que si tenemos varias salidas que queremos al mismo tiempo, todas tienen que tener nombres distintos o esto van a empezar a chocar. En este caso le voy a agregar el NDI test. Si yo quisiera otra, podría tener el mismo nombre más un 2 o más un número. Podemos ver cuál es la salida, que sea un fill y un fill and key. Esto es para salidas de croma usualmente. En este caso nos vamos a centrar en el fill. Y de lo más importante, cuál es el tamaño deseado. En este caso tenemos que apretar esto para poder cambiarlo y esto es la resolución. Es decir, nosotros vamos a poner 1920 por 1080, por más que el viewport no esté así, la señal sí va a salir en esta resolución y nosotros podemos sacarlo en la que queramos. También vamos a ver el frame rate, en este caso la voy a cambiar a 30, ya que es en la configuración que tengo en donde voy a recibir esta señal. La guardo, ya está listo, y ahora solo tengo que asignarlo. Si yo aprieto acá, ahora podemos ver que reconoce que existe un asset compatible de media output. Y para activarlo es simplemente ponerle Capture. Con esta imagen que tenemos abajo ya sabemos que hay una imagen que está saliendo, un render que está saliendo, y que si ven no aparecen los gizmos, pero sí se está actualizando en tiempo real los movimientos que nosotros tengamos. Así que esto podría estar animado, podría tener una secuencia, y esta camarita en verde significa que todo anda bien, que sí detecta que hay una salida y que está funcionando. Así que ahora veamos cómo poder aplicarlo en OBS. Como les dije, hay muchas maneras de tenerlo en OBS, así que no vamos a detallar esto, pero una vez que lo tengan va a ser muy similar a lo que vamos a ver ahora. Sería agregar una fuente, y en este caso yo tengo la sección de fuente de NDI. Una vez que yo tengo esto, simplemente lo creo como uno nuevo, se puede repetir, digamos, en varias escenas. Y lo que nos va a permitir esto, ahora le voy a dar a aceptar para poder guardar esta fuente de NDI y que va a tener un número específico por si quiero tener más fuentes. La configuración más importante es la primera, que en el fondo es cuál señal de NDI que está en la red voy a utilizar. Por ejemplo, si tuviese este, vería la pantalla, pero en este caso voy a usar la de Unreal Engine, que si aparece acá significa que ya existe en la red. Le doy a aceptar y esto ya está funcionando. Ya podemos ver cómo está andando dentro de OBS y podemos revisar que en el fondo en Unreal Engine, si yo muevo algo, también estaría funcionando en OBS. Esto funciona también, repito, con más dispositivos, es decir, podríamos tener un computador que esté con el Unreal Engine y otro que le reciba mientras esté en la misma red local, mientras están conectados al mismo Wi-Fi, o incluso al mismo router, puede ser por cable, de hecho funciona mejor, tiene menos latencia. eh, Podría funcionar para tener varios dispositivos y alivianar un poquito las cargas de gráfica. Bueno, harta información. Esto es información que está grabada, así que pueden ir revisando el video de una o de otra manera. Pueden dejar preguntas en el caso de que haya quedado alguna duda. Y bueno, esto es una visión un poco general de cómo poder utilizar tanto entradas como salidas y cómo jugar con estas herramientas que nos presenta NDI, esta NDI Tools, a nuestro favor para realizar quizás algo animado o de Virtual Production, ya que esto funciona también en tiempo real como están viendo, con diferentes configuraciones que pueden ser escalables a más dispositivos, que uno esté haciendo el render de Unreal Engine, si es que lo mezclamos con Motion Capture, otro con Motion Capture, otro con OBS, otro que sea quizás un computador que solo es para poner contenido en pantalla, unas configuraciones que en el fondo uno puede ir pivoteando o puede ir probando, ya que son muy variadas al estar dentro de la misma red. Por eso es importante también tener un buen router. Ojalá que todo esté conectado vía cable de Ethernet, pero si no tendríamos que ver un manejo de latencias. Y espero que se haya entendido cuáles son las fortalezas de ocupar el NDI, ya que es
una herramienta que nos sirve para un montón de tipos de proyectos que en su mayoría de herramientas son gratuitas y que funcionan muy bien. Muchas gracias por su atención. Espero que nos veamos en otro tutorial y que estén muy bien.